Congreso Nacional de Enseñanza Privada. ¿Lo pasaron bien? La recibimos a ella, un fuerte aplauso. Gracias, Marcela, bienvenida. No te olvides de esta frase que dice: lo bué, si es bre, 2 veces bué. Gracias. Bueno, lo voy a tener muy en cuenta. Y si no, vale que me hagas así. No. Que no es esa. Mirá, te hago así, mirá. Bueno, te voy a mirar. Redondeando. Perfecto. Bueno, buen día a todas, buen día a todos. Yo soy Marcela, soy la directora de Educación de Gestión Privada de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, primero vamos a hacer lo que corresponde. Muchas gracias por la invitación, Marina, Martín, al equipo, con alguna de las miembros de la comisión directiva. Hemos estado en otras instancias, en otros encuentros. Traerles en este momento, yo estaba sentada desayunando y vino a Marina un ratito, y acá llegó la llamada del ministro. Nosotros tenemos un ministro muy atento y que todas las mañanas, prácticamente todas las mañanas, hace un llamado a gestión privada y pide y pregunta y está realmente sumamente atento de lo que está ocurriendo. Aprovecho a transmitirles el saludo. Alberto está yendo en este momento a una actividad, si no recuerdo mal, en el distrito de Pilar. En el distrito de Pilar, acá tenemos a la jefa de región y a los vecinos, pero bueno, me parece importante que poderles transmitir que tuvo recién una llamada para preguntarme cómo iba el curso del encuentro. Agradecerles la invitación, pero fundamentalmente agradecerles este tipo de eventos, porque tal como se habló ayer, es necesario poder tomar un tiempo, es necesario parar la vorágine, las preocupaciones, las ocupaciones y poder pensar en términos de hacer pedagógico. Nosotros trabajamos desde la dirección, desde el Estado, claramente con pymes en general, con empresas que se dedican a la educación. Pero para mí es importantísimo y no puedo, sinceramente, dejar de decir que lo que nuclea y lo que motiva, y no tengo duda que lo que dio origen a cada una de las instituciones que ustedes representan fue el sueño de poder educar y tener una mejor propuesta educativa para los alumnos y las alumnas que van a sus escuelas. Creo que la maravillosa heterogeneidad de la DIEGEP hace posible que las miradas diferentes se entrecrucen y que se puedan buscar mejores propuestas y mejores posibilidades para nuestros alumnos. Soy de las que piensa, porque se darán cuenta que tengo muchos años en el trabajo y puntualmente en la educación, soy de las que piensan que cada vez que se abre una puerta a la mañana, a la tarde, a la noche, se abre la puerta de una institución, estamos abriendo las posibilidades de tener mejores propuestas y mejor futuro. Y que lo que no se hace en una de esas aperturas de la puerta se perdió, porque la vida de nuestros alumnos y de nuestras alumnas pasa. Entonces creo firmemente, y es maravilloso que podamos encontrarnos y conocernos y compartir experiencias de trabajo y buscar nuevas estrategias. Creo que hay que trabajar para que en las instituciones no haya tiempos muertos y que haya una clara intencionalidad docente que responda al mandato supremo que tiene la escuela, que es el enseñar. Brevemente decirles, ayer nuestra subsecretaria lo dijo, pero brevemente decirles que no hemos estado ajenos a la necesidad y a las dificultades que se han planteado puntualmente en pandemia. La pandemia hizo que la educación de gestión privada en muchos momentos tecleara y en muchos momentos estuviera en situaciones de muchísima crisis. Fuimos atentos,
y hemos tenido la respuesta tanto por una decisión política de la gobernación como de la Dirección General de atender en la medida de la posibilidad con la que contábamos aquellas instituciones que se estimaron que estaban en mayor riesgo y que para el Estado, para la provincia de Buenos Aires, era importante que continuaran con su propuesta. Decirles que desde enero del 2020 a la fecha tenemos 1.360 solicitudes de pedidos de nuevos aportes, de recategorizaciones o de cargos faltantes, de los cuales hemos priorizado, y yo tengo una ayuda a memoria que respira y que camina, que es Milagro, nuestra asesora. ¿Cuántos fueron priorizados, Milagro? De esos 1.300, 579 han sido priorizados, cerca de 300 ya cuentan con sus nuevas resoluciones de aportes, otro tanto están todavía en el circuito y seguiremos trabajando, tratando de estar presente en cada una de las comunidades que así lo necesiten. Para nosotros es importante que el Estado esté presente, en parte en la subvención, pero claramente bajo el concepto de que somos una única educación y hay una línea de política educativa de la provincia, y así lo establece la ley nacional y la ley provincial, y tenemos que poder trabajar para que, respetando las individualidades, los idearios, los ejes fundacionales de cada institución, tengamos en cuenta que el diseño curricular tiene que llegar a cada una de las aulas de cada una de todas las instituciones. 6.390 instituciones tenemos hoy de gestión privada. En este sentido, nuevamente agradecerles y nuevamente decirles, trabajemos juntos, tenemos muchas diferencias entre cada una de las comunidades, pero esencialmente tenemos un punto en común, que creo que es el sueño por tener una mejor educación. ¿Me cumplí? Impecable. Bueno, muchas gracias. Muy amable, Marcela. Muy, muy amable, impecable. Bueno, este es el arranque de la segunda jornada. Van llegando nuevos participantes, así que les vamos dando la bienvenida. Recuerden que hay carpetitas para que hagan las preguntas a los próximos conferencistas. Yo quiero mencionar a los sponsors, las empresas que acompañan el derrotero de este congreso que cumple 20 años. Hoy en Mar del Plata, ayer lo dijimos y lo vamos a recordar mañana también sábado en el último día. Galeno, BBVA, Matic, Matific, Collegium, Fase 2, Chicos, Padlet, ¿sí? Tinta Fresca, Editorial Logos, Conet, el Inca, el IAM, Rasti y Mercado Pago. Yo les pido un fuerte aplauso para ellos porque el aporte es muy significativo, realmente. Bueno, vamos a arrancar. Ya está allí preparada primera charla de esta mañana. El planteo es la escuela digital. ¿Quiénes son los sujetos que hoy habitan las escuelas? La escuela digital. ¿Quiénes son los sujetos que hoy habitan las escuelas? Nos hará pensar en la escuela que queremos y la escuela que necesitamos después de la pandemia, los cambios en los aprendizajes mediados tecnológicamente, la transformación didáctica y los nuevos escenarios y tendencias. Ella es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, la escuchamos, aproximadamente 30 minutos. Le brindamos a la doctora Karina León. Gracias. Gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha acá también? Porque me voy a parar así, quienes están atrás pueden por lo menos verme un poquito. Mi idea es trabajar qué pasó en la pandemia, pero también qué viene pasando con las tecnologías. Porque pareciera que todo ocurrió a partir de las pandemias, pero las tecnologías no son nuevas y vienen recorriendo y vienen transformando ya hace muchos años las maneras en que nuestros estudiantes aprenden. Quiero recorrer quiénes son esos sujetos, cómo aprenden, para entender qué desafíos tenemos en la escuela hoy. Fíjense, hice un recorrido buscando imágenes de aulas desde 1880 hasta hoy.
¿Y qué cambió en el aula? ¿Qué cambia en ese espacio educativo? ¿Cambia la manera de concebir ese aula? ¿Qué nos pasó en pandemia cuando ese aula empezó a pensarse distinta, como con la mediación tecnológica? ¿Y qué pasa ahora cuando volvemos a esas aulas? ¿Las vemos igual? ¿Cambiaron? ¿En qué cambiaron? No solo el mobiliario, no solo el espacio, entendiendo que el aprendizaje hoy puede estar en todo momento y en todo lugar, ubicuamente. ¿Cómo concebimos, cómo reconcebimos esos escenarios donde transcurre la vida escolar? ¿Cómo podemos repensar esos espacios escolares que también enseñan, que también muestran cambios y transformaciones en los modos de pensar y de pensarse? Y voy a trabajar en saltos temporales. El primero es el presente en el pasado cercano, hoy mirando hacia atrás. Y en este presente, en el pasado cercano, ¿qué impactos, en mi opinión, me parece que tuvimos? ¿Qué cofres abrimos? ¿Qué miradas recorrimos? Nuevas articulaciones. Estas nuevas articulaciones tienen que ver con actores que ya estaban en el sistema, las familias, inspectores, supervisores, docentes, toda una comunidad que tuvo que repensarse el rol de la familia, tuvo que repensarse también la articulación curricular, tuvo que repensarse la articulación entre tecnología, enseñanza y aprendizaje. La pregunta que a mí más me hicieron, yo me dedico a la tecnología educativa hace 30 años, ¿sí? Hago el chiste de que mis hijos entendieron a qué me dedico gracias a la pandemia, porque hasta ese momento pensaban que yo jugaba, ¿no?, con la computadora. Agradezco a la pandemia que valoricen el trabajo de su propia madre. No, pero fuera de broma, lo que quiero decir es que una de las preguntas que más me hicieron en la pandemia es cómo sé que el alumno está aprendiendo en la virtualidad. Y voy a trabajar esa pregunta, porque esa pregunta nos remite al corazón de la escuela. ¿Cómo sé que aprenden en la virtualidad? ¿Y cómo sé que aprenden en la presencialidad? Porque pareciera que la virtualidad trae preguntas que están tan naturalizadas en la presencialidad que dejamos de preguntarnos. ¿Cómo sabemos que aprenden en la presencialidad? ¿Aprenden porque rinden bien? ¿Porque los exámenes son buenos? ¿Es ese el aprendizaje? Entonces, estas nuevas articulaciones tienen que ver con escenarios emergentes para enseñar y aprender. Y lo que yo voy a interpelar es la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? ¿Qué es ese aprendizaje? ¿Y cómo tenemos que enseñar consecuentemente? Modos novedosos de toma de decisión. La escuela, y quiero ser honesta y de paso, que me olvidé, muy importante agradecer la invitación a IEPA, estar con ustedes conversando hoy era lo primero, pero van a ver que los saltos temporales son saltos discursivos hoy también. Estos modos novedosos de toma de decisión nos exigieron agilidad. Hubo que tomar decisiones ágiles todo el tiempo, que las burbujas, que no las burbujas, que esta plataforma no, mejor esta plataforma, que el Meet, que el Zoom, que esto, que otro. Este modo de tomar decisión ágil no es un modo propio de lo escolar. Y a mí me gustaría recuperar ese modo ágil de toma de decisiones, porque lo vamos a tener que sostener. Porque yo les voy a mostrar por dónde va la tecnología hoy. Aunque les parezca ciencia ficción, es por dónde va la tecnología hoy. Para entender cuánta agilidad vamos a necesitar los próximos años para tomar decisiones más certeras, más efectivas y que construyan futuro. Y tuvimos, además, que repensar las revinculaciones, tuvimos que tener evidencia empírica todo el tiempo de las trayectorias, de dónde estaban nuestros estudiantes. Y acá no pasaba por las cámaras apagadas, porque ¿cuántas cámaras apagadas tenemos en clase? Millones. No es esa la pregunta que voy a traer, ¿sí? Y entonces el salto hacia el futuro desde el hoy, desde el presente. ¿Y qué mejor que los supersónicos para ilustrar cómo una serie de la década del 60, en la década en que nací,
Yo crecí con los supersónicos y también con los picapiedras, pero por razones obvias traigo a los supersónicos. Anticiparon futuro, anticiparon videoconferencias, anticiparon el reloj inteligente. ¿Por qué traigo esta idea? Alicia Camillioni, que es una didacta reconocida, dice que la educación y la escuela tienen casi la obligación de anticipar el futuro. Y nosotros, como escuela, y quiero ser crítica nuevamente, somos defensivos y no anticipamos. Y me parece que hay que empezar a anticipar, porque la anticipación de la lectura de lo que viene hoy es lo que nos va a dar la marcha de hacia dónde tenemos que construir una escuela distinta. Entonces, ¿cuál va a ser ese futuro? ¿Y qué futuro queremos? ¿Y qué futuro ya está instalado y no vemos? ¿Cuáles? Y acá empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de tecnologías. Las tecnologías tienen un rasgo que les propio y que tiene que ver con la inmersión. ¿Qué es la inmersión? Cuando uno ve una serie, supongo que acá alguno ve una serie y la serie le gusta, hace una maratón de series. Es difícil salir de esa serie. Cuando los chicos juegan videojuegos les pasa lo mismo. El fenómeno es inmersivo. ¿Qué quiere decir? Va en profundidad. Te cuesta salir de esa caja tecnológica. Uno se pregunta, ¿cuántas horas? ¿Cuánto puede estar jugando? Mucho. Porque es inmersivo. El sistema educativo no es inmersivo. Nuestros alumnos no se preguntan qué hará el docente la próxima clase, ¿sí? No están esperando ansiosamente qué hará el docente o la docente la próxima clase. Pero no lo digo solo por eso. Lo digo también, hay algo que pasó en pandemia interesante, con la palabra esencial, ¿no? De repente era una palabra que circulaba y que para mí es clave para entender qué es esencial en el sistema educativo. ¿Qué contenidos son esenciales? ¿Qué habilidades son esenciales? ¿Qué procesos formativos son esenciales? Porque esa es la clave para entender el sentido de esa escuela que queremos. Y eso también nos habla de la inmersión, que es elegir profundizar frente a los corsets que tenemos curriculares, frente a esa gran masa de contenidos que tenemos que enseñar, que es esencial, que es prioritario. ¿Cómo generamos una inmersión? Lo otro que tienen las tecnologías es la multiexpresividad, la posibilidad de decir lo mismo en distintos lenguajes. Puedo decirlo con un meme, puedo decirlo con un audio, puedo decirlo con un audiovisual. Esta idea es de Eisner. Quienes trabajan en arte seguro conocen a Elliot Eisner, que trabajaba esta posibilidad de modos de representación. Decir lo que aprendemos de diferentes maneras. Y las tecnologías nos traen esa oportunidad de decir lo que queremos de diferentes maneras. Y esta multiexpresividad no está explotada, porque el modo textual sigue siendo predominante y los modos clásicos siguen siendo predominantes. Hasta que no entendamos que nuestros lenguajes hoy son múltiples, que nuestros chicos y chicas crecen en ambientes de lenguajes múltiples y que todos tienen igual valor, no hay uno por sobre otro, va a ser difícil romper esta estructura tan clásica que tiene la escuela. Tiene muchas dificultades también las tecnologías. Una de las dificultades la dijo claramente Steve Jobs, que dijo que la tecnología nos tenía que hacer la vida simple. Y esta simplificación nos trae un montón de problemas. La escuela no quiere la vida simple. La escuela quiere un sujeto reflexivo, un sujeto crítico, que no esté a un clic de distancia, pero para eso tenemos que trabajar duro, porque nuestros estudiantes hoy crecen con esta idea de que a un clic de distancia ya acceden a la información. ¿Construyen conocimiento? No. Porque la construcción del conocimiento exige una mediación cognitiva mucho más profunda, de transformar la información en conocimiento. Pero esa simplificación, esa mediación simple de la tecnología es una representación de las más complejas que la escuela tiene que romper. Cuando decimos, y lo escucho, ¿sí? Acá no voy a
investiguen por Internet, estamos también equivocándonos y construyendo una mediación sobresimplificada. Por Internet no se investiga nada. La investigación implica un proceso, una hipótesis, una construcción. Entonces, ojo, porque esta sobresimplificación, sin darnos cuenta, construye un sentido también sobresimplificado en una escuela que tiene que trabajar en capas de complejidad. Y voy a ver qué significa formar sujetos críticos frente a esto. Lo otro complejo es la fragmentación. Las tecnologías hoy lo que hacen es fragmentar pedazos de información en distintos espacios. YouTube, TikTok, que es donde hoy están nuestros estudiantes. Sepan que nuestros estudiantes siempre están un paso adelante y cada vez que nosotros vamos a ese paso ya migraron, ¿sí? Ellos sí anticipan, ¿sí? La fragmentación atenta contra una construcción reflexiva. La información hoy circula muy fragmentadamente. ¿Cómo construimos sentido frente a mediaciones simplificadas, frente a una fragmentación de la información? Frente a una desmaterialización, porque lo digital desmaterializa la experiencia de física a digital, y frente a intermitencias online-offline, porque estamos acá y nos suena el WhatsApp y estamos todo el tiempo en una intermitencia offline-online. ¿Qué alertas tenemos hoy? Y yo sé que me van a decir que las escuelas no tienen conexión. Lo sé, recorro el país y lo sé, y ahora voy a trabajar eso también. Pero yo les quiero contar por dónde van los problemas tecnológicos hoy, aun cuando ustedes no lo vean en el día a día. El problema central que tenemos es el de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que ver con algoritmos que lo que hacen es traerte la información personalizada. Nos conocen, sabemos quiénes somos, qué búsquedas hacemos. Cuando podíamos volar nos recomendaban el próximo viaje, el próximo libro. Esos algoritmos hoy están también en las plataformas que usamos. Hay plataformas que ya usan el algoritmo para personalizar el recorrido del estudiante. Y hay un algoritmo que parece curioso, porque se llama computación afectiva, que parece un oxímoron, ¿no? Como la computación puede afectivizarse, que es que a través del reconocimiento facial nos mira si nos gusta, si nos enoja, si nos divierte, lo captura como rasgo, lo transforma en algoritmo, lo cruza con el algoritmo del rendimiento y provee un programa personalizado para cada estudiante. Sabemos que Trump ganó las elecciones por la segmentación, sabemos que hoy las campañas publicitarias usan esta segmentación y sabemos que las plataformas educativas también están empezando a trabajar con estos algoritmos que segmentan. ¿Qué lugar nos cabe como docentes frente a esta algoritmización? ¿Qué autonomía tenemos? Y cada vez tenemos menos autonomía, porque cada vez usamos más el celular y acá no hace falta tener gran conectividad. Con un celular uno ya sabe que te escucha, ¿no? Yo puedo entender que mi mamá no entienda cómo le piden la valoración de un restaurante en donde estuvo hace 10 minutos. ¿Cómo saben que estuvo ahí? Y le explicás, ¿no? La geolocalización. Pero hoy funciona todo así, ¿no? La geolocalización. Y es un riesgo el tema de la inteligencia artificial porque sin darnos cuenta merma los procesos de autonomía. Y acá es donde la escuela tiene un rol contrahegemónico, que es el rol de generar sujetos autónomos. ¿Cómo generás autonomía en un contexto donde cada vez tenés menos autonomía? Entonces, ¿por qué no empezar a poner foco en estos temas? ¿Qué sujetos estamos formando para qué mundo? En un mundo en el que cada vez va a haber menos autonomía. Vean, en algún momento hay un video tremendo de China, de cómo China está usando la inteligencia artificial con diademas neuronales que conectan a la computadora de la docente, al WhatsApp de las familias cuando un chico deja de prestar atención, en un país donde ya no usan tarjeta de crédito, donde se paga con reconocimiento facial, en un contexto político muy diferente, pero es interesante para entender que cada vez estos procesos, y uno se alegra, ¿no?, de ser tercer mundo, qué suerte que todavía prestamos atención a los vínculos, nos miramos a los ojos, nos abrazamos, pero fuera de broma es un tema serio el de la inteligencia artificial, porque
Eso es China y el extremo, pero lo tenemos hoy en nuestro celular. Cuando nos avisa quién cumpleaños, cuando nos organiza la agenda diaria. Es todo el tiempo dato y dato y dato que ponemos y que tenemos en el sistema y que no se borra. Y esto es clave para que nuestros estudiantes lo entiendan también. Huella digital no se borra, queda en Internet eternamente. La foto de la que me arrepentí quedó. Hay formas de recuperar. Entonces, el alerta más grave que tenemos es el alerta humano. Y es los sesgos y los reduccionismos. Aprender no es rendir bien. Enseñar no es solo explicar. Hibridar no es solo sincrónico y asincrónico. En tanto perdamos la complejidad de una mirada, estamos haciendo un reduccionismo. Si al reduccionismo le sumamos el reduccionismo tecnológico, tenemos un grave tema que trabajar. ¿Cómo salimos de esos reduccionismos? ¿Cómo desnaturalizamos lo que naturalizamos en las prácticas cotidianas? Avanzo un poco más. ¿Cómo aprenden estos sujetos? Y cuando digo estos sujetos, hablo de sujetos desde el nivel inicial hasta hoy. ¿Y cuáles son los desafíos que estos sujetos nos traen? Tenemos un primer gran problema y es que Internet no jerarquiza ninguna información. Toda la información que circula en Internet tiene igual valor. Los enlaces son enlaces arbitrarios que pone algún programador. Esta horizontalidad es riesgosa porque no pueden jerarquizar. Y la jerarquización es parte del proceso comprensivo. Por eso vuelvo a la inmersión, vuelvo a la profundización. Cuando ayer le preguntaban a Ana María el tema de la comprensión lectora, tiene que ver con esto también. Tiene que ver con que no estamos trabajando suficientemente los procesos de jerarquización epistemológicos. Nosotros somos una generación muy formada epistemológicamente en conceptos clave, ejemplos, la diferenciación entre un concepto y un ejemplo. Nuestros estudiantes, para ellos es igual el ejemplo y el concepto. Hagan la prueba y les piden la idea central de un texto y te ponen quizás un ejemplo y vos le discutís y decís, no, ese es el ejemplo. No, para mí es la idea central. No hay para mí, para vos. Hay algo que no es relativo. Hay algo que tiene que ver con la construcción del conocimiento. Pero esta relativización tiene que ver con un rasgo de época, que es esta horizontalidad. Y quizás después lo trabajen un poco con Marina, pero también esto atenta contra la autoridad. Porque esta horizontalidad también tiene que ver con un modo de época de entender quién es la autoridad en el contenido, por ejemplo. Y muchas veces esa autoridad está en TikTok, ¿sí? Y compite, por supuesto. Pero nosotros no vamos a poder competir con eso. Nosotros lo que tenemos es que entender el cambio de mirada, que implica ayudar a jerarquizar los fenómenos de inteligencia colectiva, tomar esa resiliencia que fue parte de todo este proceso, esa resiliencia que a nosotros nos atravesó. No podemos volver igual a la escuela, no estamos igual. Cada uno de nosotros atravesó duramente esta pandemia, cada uno con más o menos, ¿no? Problematización. Nuestros estudiantes estuvieron con esos barbijos que les quitó la sonrisa, la posibilidad de hablar. Están verborrágicos y silenciosos a la vez. Hay algo simbólico en ese barbijo que recién empezamos a ver como cicatrices inmediatas, pero que vamos a ir viendo como cicatrices profundas. No podemos hacer borrón y cuenta nueva porque no somos los mismos ni las mismas y la escuela tampoco lo es. Aprendimos y dentro de lo positivo les quiero decir que hay habilidades que emergieron en pandemia pero que también son previas a la pandemia que tienen que ver con que nuestros estudiantes aprovechar en nuestros estudiantes esta gestión de la carga cognitiva. En pandemia, y recorrí escuelas virtualmente, ¿no? A través de charlas con directores, con directoras, uno de los problemas mayores que tuvimos es que para mostrar que estábamos educando, sobresaturamos, dimos más tarea. En la universidad que yo estoy, lo mismo. Sobresaturamos y por supuesto el boomerang, todo vuelve, nos agotamos. Culpa, ¿sí? Dimos, mostramos plataformas, Zoom. ¿Cuántos Zoom puedo poner en un día? ¿Cuántos Zoom puedo poner en un día? ¿No? Y esta sobresaturación trajo algo bueno, que es la autorregulación. Nuestros estudiantes eligieron. No puedo ver un video de 1 hora, hacer un Zoom de 2 horas y hacer una tarea de 5 horas.
elijo, que es lo mismo que hacen normalmente en la escuela. Eligen a qué le prestan atención, cuándo se conectan, cuándo. Pero es algo interesante como habilidad esta autorregulación. La autorregulación de lo que nos habla es de la elección, de qué estrategias usamos para aprender. Y esta autorregulación la tenemos que recuperar en relación con los procesos de autonomía y en esta generación de sujetos críticos. Me parece que es una de las claves que vamos a tener que tomar. Por eso, cuando hablamos de hibridaciones, no hablamos de lo sincrónico y de lo asincrónico. Hablamos de hibridar perspectivas didácticas, plataformas distintas, estrategias diferentes y sentidos distintos. El presente desde el presente. Estamos acá, hoy, ahora, 26 de agosto. ¿Qué nos cabe como escuela? Alterar, entender que hay nuevas habilidades, enfocar hacia cuáles son esas habilidades que queremos lograr en estos sujetos. Otra vez, elegir. No podemos todo, hay que bajar un poco ese nivel de omnipotencia que tenemos como escuela y elegir qué sujetos queremos, qué vamos a potenciar, qué habilidades. Yo traje algunas pistas, ¿sí? Y cuáles son desafíos posibles que podemos lograr. Y tener que enfocarnos nos implica otra vez también un proceso nuestro de autorregulación como escuela. ¿Qué estrategias vamos a priorizar en la gestión? ¿Qué estrategias vamos a trabajar con nuestros docentes para que prioricen en la gestión? ¿Cómo voy de tiempo? No parecías. No, porque quiero preguntas. Yo voy a hablar un poco más, pero después quiero intercambio. Bueno, igual voy a ir cerrando para después. Desafíos políticos que seguimos teniendo, la inclusión. Pero la inclusión entendida genuinamente. La inclusión, quiero decir, no es solo dispositivos y conectividad. A veces tenemos dispositivos y conectividad y no incluimos, pero también está el desafío como país de seguir teniendo conectividad y dispositivos. Tener por lo menos un celular. Todo lo que yo les dije de inteligencia artificial aplica para cualquiera que tenga un celular de última generación, pero no tiene que ser el iPhone último modelo, ¿sí? Cualquier celular de la era de smartphone ya trabaja con inteligencia artificial y con algoritmos. Tengan Siri o tengan lo que tengan, ¿sí? Pero además hay un desafío político que a veces no miramos, porque la inclusión la miramos desde la capa más superficial, que también tiene que ver con perspectivas de género, con otro tipo de brechas, la diversidad. Y acá es el punto más complejo, porque hablamos de trayectorias educativas, pero no entendemos cómo vamos a generar esas trayectorias educativas post-pandemia. Y para generar trayectorias educativas inclusivas hay que tener evidencia empírica, hay que tener datos. Ya no son los datos del celular, son los datos que el sistema genera, de dónde está cada estudiante, de cuándo se perdió, de cuándo trabajó la última vez, de en qué condiciones aprende. Hay algo también interesante que pasó en pandemia y es que le preguntábamos a los estudiantes cómo están. Algo tan sencillo. Muchas clases empiezan, hola, vamos a ver tal tema. El cómo están es fundamental. O sea, ¿cómo estás? Esa empatía, ese ver dónde está el estudiante en este momento, sea chiquito, esos chiquitos que no se socializaron en esta pandemia, que empiezan a tener procesos de socialización en el nivel inicial y perdieron años que son claves en esa socialización. Esos adolescentes que estuvieron aislados y siguen aislados, aún estando en la escuela, son las cuestiones que tenemos que empezar a ver para traccionar esas trayectorias educativas. Pero para eso necesitamos datos de dónde se perdieron, de dónde están, de qué necesitan esos estudiantes. Institucionales, condiciones. Si no hay condiciones para enseñar y aprender, no hay aprendizaje. Innovación y cambio también, y esta trazabilidad de trayectorias. Y ahora voy a trabajar brevemente desafíos didácticos. ¿Cómo tenemos que cambiar la manera en que transformemos nuestra clase para que también esté acorde con estos sujetos que hoy nos demandan otra clase, que hoy nos demandan otros saberes, que hoy nos demandan otras cuestiones, ¿no? Y sobre todo, estas experiencias que valgan la pena. En definitiva, yo hice el ejercicio con un grupo de docentes, pero lo pueden pensar acá.
En el paso del sistema educativo, ¿qué nos queda? Nos quedan 2, 3 contenidos, pero sobre todo nos quedan experiencias. Esa visita, esa huerta, eso que fue único y que nos marcó. ¿Cómo generamos esas experiencias? Que no tienen que ser millones, pero otra vez, inmersión, elección, jerarquización, frente a los procesos de horizontalidad, elección. ¿Cómo generamos experiencias que valgan la pena? Y en la presencialidad y en la virtualidad. Y acá hay que entender que en la virtualidad también hubo buenas experiencias y que son distintas, pero todas valiosas. Y puedo generar buenas experiencias en la virtualidad y puedo generar buenas experiencias en la presencialidad. Pero para eso me tengo que preguntar qué queda, qué quiero que quede de su paso por el sistema educativo. ¿Cómo genero huellas relevantes, con sentido? Y voy al último tramo, que es para mí sumamente relevante, ya parte el tren de Harry Potter, que es 3 estrategias que hoy podrían dar algunas puntas para repensar la enseñanza, sobre todo en el marco de todos los desafíos que vimos, ¿no? Del tema de la autonomía, sujetos críticos, reflexivos, transformadores, que tengan algún tipo de futuro posible. Porque la inclusión también tiene que hablar del futuro. ¿Qué futuro van a tener algunos jóvenes, ¿no? ¿Y qué futuro les ofrecemos? Pero ese qué futuro les ofrecemos desde el presente, también tenemos que construirlo hoy. ¿Y qué futuro les estamos ofreciendo? Para que además sigan estudiando, para que además permanezcan en el sistema, para que además quieran estudiar o trabajar. En un mundo en el que, como yo los agarro en la universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires, muchas veces ni siquiera terminan sus carreras porque no le encuentran sentido a su título y a su profesión. Y todo eso son problemas de hoy y los tenemos que tomar y tenemos que escuchar. ¿Por qué no terminan la carrera? ¿Por qué no ven en la universidad la perspectiva de futuro? Son problemas que tenemos que son serios porque nos hablan de los sujetos que tenemos hoy en nuestro sistema educativo. La inserción crítica es lo que las escuelas más hacen. No es mía la idea, es de Freire, nuestro maestro Paulo Freire, que volvía a una idea tan clásica como la pedagogía de la pregunta. ¿Cuánto preguntan nuestros estudiantes? ¿Cuánto preguntan de, no entiendo el tema, ¿no? Una pregunta genuina. ¿Cómo hacemos el traslado a que haya una pedagogía de la interpelación, de la pregunta? Y acá no hace falta tecnologías, es devolver la voz a nuestros estudiantes, es devolverle la idea de que pueden formular una pregunta y que si formulan una buena pregunta entendieron el tema. Y si formulan una buena hipótesis, entendieron el tema. La inserción crítica de lo que habla es de la articulación entre la escuela y el mundo y la sociedad. Y hoy en la sociedad tenemos muchísimos problemas que nuestros estudiantes podrían empezar a trabajar, podrían empezar a preguntarse. Problema del agua, problemas ambientales, los temas de género, los temas... A ver, cada uno sabe cuáles son los problemas que tiene su comunidad. ¿Cuánto los acercamos a esta posibilidad de preguntar, de interpelar? El aprendizaje en proyectos es una línea, el estudio de casos, la resolución de problemas. Todo esto las escuelas lo trabajan. Hay que seguir en esa línea, porque es una línea, y no lo digo prescriptivamente desde el deber ser, lo digo porque nos abre la punta de articular con lo que nos rodea, de preguntar, de ser sujetos activos, porque ellos quieren participar, ellos quieren ser parte de la solución a los grandes temas que hoy preocupan, ¿no? Como el ambiental, por ejemplo. La gamificación, y acá quizás es porque tengo mi corazoncito, porque yo hoy por hoy me dedico a desarrollar videojuegos. La gamificación lo que hace es capturar rasgos de las tendencias culturales, como los videojuegos, para repensar la enseñanza. ¿De qué nos habla la gamificación? Por ejemplo, en los videojuegos nuestros niños y niñas se sienten bien. ¿Por qué se sienten bien? Primero, porque si se equivocan, tienen otra vida y les dan energía. Acá en la escuela te equivocás, es un 0, ¿sí? En el mejor de los casos es volvés a escribir el examen, no te preocupes. Tenés otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades damos? ¿Sí? Tenés otra vida. Y el error es más genuino, porque el error que tanto decimos, que tanto Piaget nos dijo, que es parte constructiva, no lo tenemos.
si somos honestos en la escuela. La escuela es exitista, sigue valorando el éxito por sobre el error. Y en los videojuegos tenés otra vida, podés tomar decisiones, tenés misiones y desafíos siguiendo a Vygotsky que son de tu zona de desarrollo próximo. Entonces, la gamificación es la posibilidad de capturar algunos rasgos para repensar la enseñanza. ¿Por qué no pensar una pedagogía por desafíos? ¿Por qué no involucrar a nuestros chicos, aún chiquitos, a que piensen esos desafíos? ¿Por qué no dar alternativas de desafíos para quienes van más rápido, para quienes van más lento, para quienes necesitan algo más? Esto también es diversidad, esto también es autonomía. En los juegos elegís tu avatar, tu superpoder, tu misión. Entonces, lo que yo digo es capturemos esos rasgos que son hoy fundamentales para un sujeto crítico, para que elija algo. ¿Qué elige alguien en su vida escolar? No elige ni sus compañeros, a veces no elige la escuela, no elige el currículum, no elige nada. Y sin embargo, queremos preparar sujetos para la toma de decisiones. ¿Y dónde se prepara la toma de decisiones si no es en la escuela? ¿Y qué deciden nuestros estudiantes? No hace falta que aplaudan. Perdón, me apasiono porque me preocupa el tema. Tengo 3 hijos también, atravesé 3 escuelas, ¿no? Y lo digo viendo que realmente deciden poco, ¿no? Pero queremos sujetos críticos. Entonces, el pensamiento crítico no es algo, el espíritu crítico, un espíritu. No, eso se genera en la escuela y es dando oportunidad de decidir con temas que también les interesen, y se acomoden también a los intereses escolares. Es una negociación. ¿Quién mejor que Brunner, que nos habló de esa negociación de significados? Tenemos que tomarla, tenemos que tomar a nuestros también maestros y maestras. Y la otra posibilidad, que está menos explorada en la escuela, pero hay proyectos maravillosos que pueden buscar, La guarida del tigre, El hombre codificado, Orson 80, que es transmedia, que es la posibilidad de narrar, y yo escuchaba ayer a Ana María y decía, se abre una beta más en la narración, que es que la narración hoy no es lineal para nuestros estudiantes. ¿Qué quiere decir que no es lineal? Que tienen que aprender a leer textos de la literatura, y yo también amo a Cortázar y sus historias de Cronopios y Famas, y amo la literatura, pero también hoy leen distinto. Y tenemos que hacer que combine esa lectura clásica con otros modos de leer. Para mí, yo quiero decir, no es cierto que no leen. Lo que pasa es que leen otras cosas, y leen distinto, y leen imágenes, y leen audiovisuales, y leen de otras maneras. Y acá hay una punta para explorar. No hay un modo de leer, no hay un modo de comprender. Hablamos de diversidad, pero cerramos la diversidad. Otra vez, reduccionismos, otra vez sesgos. Podemos leer de muchas maneras. Y transmedia de lo que nos habla es de historias que transcurren en distintos medios. Yo puedo contar una historia en un texto, en un TikTok, en Instagram, con distintos lenguajes. La ruptura de la linealidad en la historia es parte de estos sujetos que no son lineales, que nuestra linealidad de que lo que enseñamos se aprende no la tienen, porque no la piensan así. Tenemos que empezar a articular con esas ideas, no para transformar todo en función de estos seres que también tienen sus cosas, porque tienen menos tolerancia a la frustración, tampoco aguantan el error y tienen un montón de otros temas que son preocupantes, pero que justamente los tenemos que tomar como parte de esa escolaridad. Sujetos inmediatistas, pero también curiosos, sujetos que toleran poco el fracaso y que la escuela refuerza en muchas oportunidades. Hay que romper ese círculo y transformarlo en virtuoso. Y me parece que algunas de estas posibilidades tienen que ver con valorar la tecnología desde la diversidad, desde las trayectorias, desde la transmedia, tomando y capturando tendencias de donde ellos están. Y si la tendencia es que no tienen sus celulares, no tienen nada, hay que tomar esa tendencia zonal y transformarla para que ellos sean sujetos activos de su propia comunidad. Sujetos críticos implica que tomen decisiones. Sujetos críticos implica autonomía. Nos están cercenando muchísimo la autonomía. La tecnología cercena y limita esa autonomía. Entonces tenemos que realmente ser coherentes con una escuela que reflexione, que sea crítica. Para eso hay que jerarquizar, hay que volver a poner la mirada en el currículum, hay que poner la mirada en qué actividades les damos para hacer. Las actividades tienen que ser valiosas, tienen que interpelarlos como sujetos.
Y el mapa en proceso, que creo que es donde estamos algunos ahora, tiene que ver con que para eso hay que transformar el trabajo en equipo. Creo que algo que pasó en pandemia tuvo que ver con la valoración de algunos docentes que, por ejemplo, en la virtualidad explotaron, ¿no? Y uno dice, pero mirá qué bien, bueno, empecemos a construir esos equipos de manera diferente, cambios curriculares, transformación didáctica, inclusión genuina de las tecnologías, aprendizajes relevantes y construcción de evidencia empírica. Cierro con esta pregunta de Mérier que a mí me encanta y es ¿qué mundo vamos a dejarle a nuestros hijos y qué hijos vamos a dejarle al mundo? ¿Sí? Gracias. Merece un aplauso más fuerte, ¿eh? La verdad que... Muy bien. Gracias. Gracias porque esta realidad nos atraviesa a todos, así. Bueno, hay 30 y pico de minutos para hacer preguntas, así que aprovechen. Esta charla va a estar subida a Caro, ¿cuándo? Más o menos, ¿en una semana? Este link del canal de YouTube hay que... Sacan la panza, por favor. Hay que... Te hizo un esfuerzo por contener la respiración, pero no... La panza es lo de menos. Así que va a estar subido al canal de YouTube, para que lo tengan en cuenta. Esto hay que multiplicarlo, eso les quería decir. Bueno, está Matías, está el equipo de organización. Vayan levantando la mano, no sé si escribieron preguntas, si hicieron la tarea, no hicieron la tarea. No. Bueno, entonces ya vamos a andar corriendo con algún micrófono, Pablo, así lo hacemos mucho más dinámico. Después de todas estas idas y vueltas en preguntas, vamos a tener el coffee. Así que bueno, estamos atentos. Levantó la mano la señora acá en la primera fila. Matías, mira, allá. Vamos que vale para el sorteo, Ahí está. Después el caballero, ¿no? Allí. Y después la señora de este sector. ¿Alguien va a preguntar? Así vamos armando. Hasta ahora tenemos 3. Buenos días, Karina. Gracias por tu charla. Quería salir de la dicotomía de apocalípticos integrados de ECO y una reflexión tuya respecto de qué pasa con el desafío ético en estos tiempos en la inmersión tecnológica. Una reflexión respecto de dónde se posiciona la ética respecto de la tecnología. Qué pregunta difícil. Yo creo que con la inteligencia artificial la cuestión de la ética es la que más está interpelada. No nos damos cuenta de las experimentaciones que se están haciendo. Por eso decía el video de China, es un extremo, ¿no? De qué se hace con la información en un país que controla, porque tampoco dije, en ese video se ve que mientras los chicos están en la escuela les hacen un escaneo a ver si necesitan algún estudio médico, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, me parece que el tema ético, aun cuando está en la agenda, está poco visible y es un tema a trabajar también en la escuela con nuestros estudiantes. Es excelente tu reflexión y tu pregunta, porque la realidad es que en este mundo que vamos a dejarle a nuestros hijos, que tiene temas ambientales, temas de ética, temas de pobreza, muchos problemas no resueltos, mucha gente que está mal, ¿no? Y marginada y que sigue marginada, la pregunta es si ellos los hacemos participar en esto. ¿Y qué tienen para decir en esto? Porque hay algo que no trabajé, porque es imposible trabajar todo, pero que tiene que ver con el activismo en redes. Cuando uno va a las redes y ve los temas que preocupan a los jóvenes, que tienen que ver con estos temas, ¿no? De la ética, del cambio climático, la perspectiva de género, la pobreza, empieza a ver que tienen voz y tienen mucho para decir. Y me parece que la construcción de la ética en un mundo en el que cada vez vamos a tener menos posibilidad de decisión ética, hay que ponerlo también en estos jóvenes, porque va a ser el mundo que les va a tocar. Un mundo en el que ya se están preguntando qué profesiones van a tener que hacer para salir de la robotización, qué sujetos vamos a necesitar en un mundo que robotiza y que reemplaza, qué es reemplazable y qué no. Cuando yo decía esta plataforma que hoy
personaliza de una manera tremenda, ¿no? Con este doble algoritmo afectivo y de rendimiento, y donde el docente queda desdibujado. Preguntaba cuál es el sentido de la docencia y por qué como sujetos seguimos siendo imprescindibles. Pero es una pregunta que debiera ser nuestro foco, por esto mismo que vos preguntás. Porque en realidad, ¿qué hace que lo que ocurra en clase sea único? ¿Qué hace que yo como docente genere una perspectiva diferente en mi clase o en mi escuela? O yo como director genere algo distinto en el proceso de toma de decisiones, y eso también es ética. Pero la ética se construye colegiadamente, no es algo que debiera estar en un círculo invisibilizado, ¿no? Y me parece que es parte del desafío que nos toca. También porque cuando yo hacía esa pregunta, que me la hago todo el tiempo, porque tengo, vuelvo a decir, 3 hijos, y yo digo, ¿qué mundo les estamos dejando? Pero además, ¿qué hijos estamos formando para este mundo? Es que tenemos que hacerlos partícipes de los problemas que hay en este mundo. El problema de la ética es un problema porque la experimentación avanza tremendamente, y aun cuando hay protocolos de ética, son protocolos de ética controversiales, porque esto que hace China o la robotización o lo que se está haciendo de inteligencia artificial, y yo trabajo en la parte dura de la tecnología, en la programación, es controversial el tema de la ética. Por más que llenás protocolos y que decís que no rompés con la ética, permanentemente uno se pregunta qué sería la ética cuando trabajás profundamente con intervención humana, transhumana, con todo lo que son las clonaciones. Bueno, me parece que... Pero no es un dominio nuestro nada más. Son problemas que hay que trabajarlos también en la escuela, ¿no? Y me parece que hay que empezar a encontrarle soluciones. Y el avance tecnológico, yo ya sé que uno dice... la pandemia vino a traernos más evidentemente que la tecnología es necesaria, pero la tecnología está en cada cabeza, es lo que yo les decía, ¿no? Que podemos preguntarnos por las cámaras apagadas, pero la tecnología está en la cabeza de nuestros estudiantes, porque está por tenerla o por no tenerla, o por el aspiracional, forma parte. Y creo que lo que no hacemos suficientemente es trasladar estos problemas también a problemas de la escuela y problemas de reflexión. No están en el currículum ni siquiera, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿hago un taller de robótica? ¿Hago un taller de programación? Obviamente puedes hacer un taller de programación, un taller de STEAM, de hands-on, de todo lo que tiene que ver con innovación, podés trabajar. Pero acá de lo que se trata es traer problemas, de problematizar y de hacer partícipe a la comunidad educativa de los problemas reales que tenemos. Y esto es parte de los problemas reales. Y no están en agenda, ¿sí? Y me parece que lo que yo vine a hacer hoy es traer una gotita más para poner en agenda temas que no son visibles a la escuela. Y que mientras no los visibilicemos, nos van a atravesar, porque no los vamos a seguir viendo. Y yo entiendo y sé lo que es la gestión, créanme que lo sé, porque dirigí UBA 21, porque pasaban 100.000 estudiantes por la universidad, sé lo que es la gestión, sé que es la decisión del día a día, el que se toma el permiso, y me tuve que estudiar el estatuto del no docente para entender si estaba bien que faltaran por el artículo X o el artículo B, me lo estudié, pero mientras eso nos ocupa el tiempo, pasan otras cosas. Y yo sé que es dificilísimo porque la gestión es tomar decisiones todo el tiempo, pero también sé que mientras solo le dediquemos a esas cuestiones, estos temas nos van a atravesar. Los temas éticos, los temas de inteligencia artificial, la formación de sujetos críticos, la autonomía, qué herramientas les estamos dando a los que tienen menos para que tengan oportunidades, y todo eso es el día a día, ¿no? También de la escuela. Y bueno, hay que entender cómo hacer. Yo sé que no se puede todo, pero mientras no visibilicemos estos temas de agenda, vamos a quedar en una escuela burocratizada, perdón que lo diga, y que no sea ágil, y tenemos que estar a la altura de la época en que nos tocó. Es la época difícil que nos tocó, pero bueno, somos sujetos de esta época, ¿sí? Bien, tenemos el caballero de la segunda fila, de lentes. Gracias, doctora. Mariano me llamo. Me quedo con esto de las preguntas y cómo preguntan, o si dejamos preguntar o si habilitamos la pregunta. A veces cuando visito alguna escuela, le pregunto al profesor que está dando una clase o que terminó cuántas preguntas le hicieron los estudiantes o a un estudiante, si pudo materializar lo que le generaba una inquietud.
Y no se espera muchas veces ese tipo de pregunta de una visita, ¿no?, a la institución. Pero realmente, bueno, valoro, aprecio que lo haya puesto en palabras y en este congreso, porque creo que son esas instancias que alteran a la escuela. Y que si no logran alterar, que no es un cambio cualquiera la alteración, una alteración conmueve, despierta, asombra, transforma, inquieta. Entonces, me parece que a veces con una de estas preguntas podemos ayudar incluso a dinamizar a algunos profesores, a algunos equipos y también a algunos estudiantes que también vienen aletargados, quizá por la costumbre o porque en otro lugar encuentran la alteración y todavía en la escuela no se propició un escenario así. Gracias. Gracias a vos por el comentario y me hace bien este comentario porque el rol de sacar, desnaturalizar siempre ayuda, ¿no? Este extrañamiento, decía Bertolt Brecht, donde vos podés salir y ver tu obra e interpelar tu propia obra o tu propio transcurrir, todo lo que es extrañamiento y ser extranjero en tu propia escuela, ¿no? Y mirar con anteojos de extranjero y ver qué está pasando, qué estoy haciendo. Extranjerizar ayuda porque los extranjeros la pasan mal, ¿no? Los migrantes la pasan mal y está bueno también entender que uno está migrando todo el tiempo, ¿no? Y ustedes tuvieron que migrar la escuela y somos migrantes y mirar con esos ojos y ayudar a interpelar la escuela siempre mueve. Y lo que vos traes también es interesante porque esta zona de confort la tienen también nuestros estudiantes, ¿no? Porque están tan acostumbrados a responder que se sorprenden cuando alguien les pide una opinión fundamentada y los sorprendés también por eso, ¿no? La escuela es una máquina de hacer preguntas y de esperar respuestas. Y cuando vos alterás eso y le decís, bueno, ahora formulá tu propia pregunta, hacé un movimiento en las redes que visibilice los problemas que para vos son relevantes, armá una campaña en un podcast donde entreviste gente que piense distinto que vos, porque hay otra cosa que está pasando que es para mí muy profunda y no la vemos, que el circular en las redes sociales es muy endogámico. Yo entiendo lo de las redes y trabajo en tema de redes, pero uno termina siguiendo a la misma gente que piensa como uno, ¿no? Y genera una cierta endogamia que es difícil de romper. Y genera un odio, ¿sí? Porque en las redes hay mucho odio también y hay poca tolerancia. Y volviendo a las preguntas que ustedes hacen de la ética, hay otro tema que es el de la tolerancia y tolerar a alguien que piensa distinto. Y el anonimato a veces hace en las redes que uno critique mucho y permita esta comunicación odiosa, ¿no? Entre gente que no se escucha, no se lee en profundidad, no entiende lo que el otro realmente está queriendo decir. También es Freire, la voz del otro, ¿no? Y comprender desde la empatía. Y esto también es algo que en la escuela tenemos que... Es el primer lugar donde se socializa, es el primer lugar donde tenemos que escuchar qué quiere decir, ¿no? Entender por qué dice lo que dice el otro. Y las redes naturalizan también este modus operandi, ¿no? Con sus tendencias, con sus hashtags. Lo que no lo vamos a cambiar, pero me parece que sí es interesante empezar a ver cómo ese circuito endogámico, que el hashtag también es algoritmo, que va trayéndote la información que querés leer. Cómo romper eso, ¿no? Cómo leer cosas que no querés leer. Cómo escuchar discursos que no querés escuchar. Cómo entender a alguien que piensa distinto que vos, aunque no lo toleres y te cueste mucho. Me parece que son los temas que hoy tenemos que trabajar. Y también es ética, ¿no? Porque es la tolerancia, es el respeto. Y hablamos muchísimo del aprendizaje en colaboración, pero el aprendizaje en colaboración sin eso mínimo no existe. ¿Sí? No, y saben ustedes que no es la suma de las partes y saben que no es la división de tareas. Para colaborar tenés que respetar. Y esto es fundamental, pero para eso también tenés que mover a los estudiantes en la zona de confort, que están acostumbrados a que como no deciden, solo responden. Si rinden bien van pasando, ¿no? Bueno, nada, es el oficio. Nosotros tenemos que desacomodar ese oficio del enseñar y del aprender. Si queremos una escuela distinta, si queremos una escuela acorde a los desafíos que nos está pidiendo la sociedad también, ¿no? Tenemos la tercera pregunta aquí en la primera fila. ¿Alguien más que levante la mano si vamos coordinando? Bien. Cuarta, quinta y sexta. Y creo que vamos a estar bien en tiempo, ¿eh? Karina, quiero preguntarte me detengo en la idea de la alteración.
concretamente en el nivel secundario, donde estos nuevos sujetos que venían pre-pandemia con la caracterización que realizaste, se encuentran y nos encontramos quienes nos movemos en el nivel secundario con una tríada que no cambia, la tríada de hierro, de las separaciones curriculares, del horario, de las materias, que ya no da más. Bueno, ¿qué hacemos con ello teniendo en cuenta las TIC y teniendo en cuenta los nuevos sujetos y un agotamiento del formato? Entonces eso es algo que particularmente me desvela. Sé que hay algunos intentos, pero en secundaria ya no se sostiene más. Sí, me encantaría decirte que podemos cambiar la secundaria, pero no lo veo. Yo trabajé muchos años en escuela secundaria, muchísimos, y adoro la escuela secundaria. No porque no adore los otros niveles, pero la verdad es que tengo ese corazón ahí puesto por mis años de trabajo. Yo lo que creo es que algunas rupturas que podemos empezar a hacer tienen que ver con algo chico, posible y factible. Yo en una escuela lo probé, en una escuela de la UBA, ¿sí? Porque trabajo en la universidad y la UBA tiene escuelas secundarias que son de lo más clásico y de lo más tradicionales, ¿no? Entonces la posibilidad de tomar temas de agenda que le gusten y por año hacer un proyecto transversal entre materias, entre docentes que coordinen, de temas de agenda y de relevancia. Y con esos armar alguna producción tecnológica valiosa. Entonces puede ser un podcast, puede ser una campaña multimedia, puede ser una publicación digital interactiva. Entonces vas eligiendo herramientas tecnológicas en función de con los docentes que puedas, o sea, porque también es real que algunos quieren y otros no quieren, pero con los docentes que quieran trabajar 2 o 3 materias. En general las sociales, quizás tengo mi corazón ahí, se pliegan un poco a estos temas de ciudadanía digital y trabajar esos temas, pero también se puede plegar matemática, o no importa quién, los docentes que quieran, porque la verdad es que forzar a veces sabemos que genera malestar. Y ya hubo malestar estos años. Entonces, yo trabajaría, y siempre trabajé con los docentes que quieren realmente innovar, un proyecto por año con una bajada tecnológica que podés ya decir, bueno, primer año trabaja podcast, segundo año trabaja campaña, tercer año trabaja un diario digital o una radio digital, y vas poniendo herramientas en función de proyectos relevantes. Pero estos proyectos debieran salir de sus intereses. Entonces decir, bueno, a ver, primer año, ¿qué temas les interesan? Género, ambiente, bueno, vamos a trabajar primer año el tema de género. Brecha de género, ESI, no sé. Bueno, trabajamos. Y vas imponiendo sin darte cuenta un cambio que es curricular, porque empezás a articular con herramientas tecnológicas. No rompe el formato, pero el formato no es fácil de romper, ¿sí? Lo que yo creo es que hay que articular los pedazos de fragmentación, porque a la fragmentación curricular del secundario le sumás toda la fragmentación tecnológica. Hoy nuestros estudiantes viven en mundos fragmentados, donde no hay una realidad más genuina que otra, porque vuelvo a decir, la autoridad del contenido está tanto en TikTok como en clase. Y a veces está más en TikTok que en clase, ¿no? Entonces, vos tenés que empezar a trabajar eso y generar una jerarquización en algo, ¿no? Entonces, tomaría temas de interés, tomaría temas de agenda, haría una producción interdisciplinaria, una por año, que atraviesen distintos momentos, ¿no? Entonces, trabajás el tema, pero para eso tenés que juntar 3 docentes que quieran trabajar, que cedan parte de su horario para empezar a trabajar, que vaya un docente, si es posible, de una asignatura a la clase del otro docente para que vean que se trabaja en pareja pedagógica genuinamente y empezar a articular lo que está desarticulado. ¿Es posible? Sí, con algo chico. Después ves el alcance, la escala y todo. Para mí es empezar a romper esa lógica que tiene tan fragmentada, ¿no? y tan de correr de un contenido a otro. Nuestra mente hoy corre de un contenido a otro, porque hoy están acá en el Congreso y saltan de un tema a otro, ¿no? O sea, uno está acostumbrado a saltar un tema a otro. No pasa por ahí, pasa de cómo generar proyectos que articulen, la articulación. Por eso yo hablaba de la articulación curricular.
temas de agenda, temas de interés, le vas incluyendo una línea tecnológica viable, posible. Si no tenés la posibilidad de un podcast porque no podés hacer audios, con fotos o con lo que se puede hacer galería de imágenes. Hay herramientas para galería de imágenes. O sea, hoy hay una herramienta para todo, ¿sí? Y muchas son gratuitas. Pero no es la herramienta el eje. El eje es la articulación curricular, el eje son los temas de agenda, sus intereses, sus voces. Y desde ahí ves que, porque también algo que nos pasa es que usamos las plataformas indistintamente y la pregunta es si Google Site o Google o si Meet es mejor que Zoom. Y las herramientas son herramientas, pero además portan corporaciones, portan valores, tienen datos. Entonces no es ingenuo el uso de esas herramientas. Entonces nuestra construcción también es crítica. No podemos usar las herramientas y decir que no cambian sus cabezas, porque el modo de Zoom ya tenía un formato que nos alteraba la comunicación de alguna manera, ¿no? Entonces, las herramientas no son neutrales, pero tienen que estar al servicio de una buena propuesta pedagógica. Y ahí es donde yo creo que el nivel secundario tiene que pensar que lo mejor que puede hacer es empezar a articular contenido con algo, con un proyecto, con algo que le dé sentido, con un propósito. Pueden también hacer proyectos en las materias, por supuesto, pero todo lo que articule con un proyecto anual o un proyecto cuatrimestral por año, ya empezás a desfragmentar lo fragmentado, a articular. Y herramientas pueden tomar las que les gusten. Los podcasts les gustan mucho. Para mí es una línea muy linda para trabajar en secundario. Audiovisual también les gusta. Entonces, salir a buscar testimonios. La línea testimonial les encanta. Documentación. O sea, tenés líneas, pero siempre al servicio de una propuesta curricular. Bien, vamos con la cuarta pregunta. Era cuarta, la quinta, ¿a quién asignamos? Quinta y sexta por aquí. Si tenemos tiempo, tenemos la séptima. Pregunta concreta, respuesta concreta, si le metemos dinámica. Sí, gracias. Hola Karina, buen día. Acá, ¿cómo estás? Mi preocupación tiene que ver con la seguridad de datos, y lo desconocidos que estamos en el tema, cómo lo trabajamos en la escuela, ya que estamos permitiendo todo el tiempo el uso de nuestros datos personales y con los chicos, ¿no? No solo en las redes, sino en las aplicaciones que usan, en esto que decías recién, las herramientas y la respuesta ideológica que cada una tiene. Lamento, y no voy a ser demagógica, que es una batalla que perdimos, la de los datos. Lean, hay un texto de Cobo que se llama Acepto las condiciones, que está de libre circulación, que dice que cuando aceptás las condiciones, cada vez que nadie lee, ¿no?, lo que acepta, y pones enter, porque querés y aceptar las condiciones, estás aceptando el uso de datos. Lo que se puede trabajar es que tengan como una mirada sabiendo que esto es así. O sea, es alertar, explicar que esto sucede. Pero cada vez que pones acepto las condiciones, estás aceptando las condiciones. Y las condiciones son, los datos se usan. Porque esto que decía Castells en 1999 de Sociedad de la Información, que vamos de una sociedad hacia una sociedad de la información donde la información es un bien económico, es así. Entonces, me parece que no es la batalla que hay que dar, porque no la podemos dar, pero sí es la batalla en la que podemos otra vez iluminar críticamente, sabiendo que esas son las condiciones y sabiendo que los datos están puestos y además cruzados y además matricialmente cruzados, ¿no? WhatsApp y todo lo que usamos. Entonces, la batalla no es esa, la batalla es por usar herramientas que tengan un uso cuidado de esos datos. En general, las herramientas didácticas o las plataformas pedagógicas, bueno, acá tienen Matific y todo ese tipo de plataformas, tiene un uso seguro de los datos, donde no salen, o hay un uso más cuidado. Hay herramientas que cuidan esos datos, pero no implica que vos no cedas el uso de esos datos, ¿sí? En cualquier plataforma podés ver quién entró, dónde entró, cómo entró. Eso es dato. Y es dato que te queda. Entonces me parece que no te voy a dar una respuesta demagógica y tranquilizadora porque no la hay. Lo que tenemos que saber es qué hacemos cuando aceptamos las condiciones y trabajar críticamente eso. Bien, vamos con la quinta pregunta. Ahí, remera de suéter naranja. Yo. ¿Qué tal? Mi nombre es Claudia. Una pregunta. Ayer Ana María nos decía que en edades tempranas los chicos sin saber leer leen a partir de la voz del maestro.
¿el uso de dispositivos en edades tan tempranas les permite imaginar? ¿Qué es lo que permitiría imaginar, ¿no? ¿Y qué es la imaginación? Es una excelente pregunta. Yo no soy de la idea que tienen que estar hiperconectados con dispositivos desde edades tempranas, ¿sí? Pero tampoco soy de la idea de que hay que quitárselos, ¿no? Porque los ven y los tienen. Entonces, ¿qué sería un uso sensato en edades tempranas y qué permite la imaginación? Me parece que la respuesta está en estas multiexpresividades y quizás entender que para algunas cosas, por ejemplo, las herramientas de dibujo y de pintura pueden ayudar muchísimo en los dispositivos. Y no quiere decir que tienen formatos muy estandarizados, ¿no? Entonces, aprender a dibujar en lo digital te permite un tipo de imaginación y aprender a dibujar en papel te permite otro tipo de imaginación. ¿Es una mejor que otra? No lo sé. Me parece que hay que explorar eso, pero que no quitaría ni un formato ni otro, ¿sí? Iría por todos los formatos. El audiocuento es hermoso, porque guías hacia la imaginación a través de la voz. Pero también una lectura de un cuento digital interactivo les da alguna herramienta para entender cómo funcionan las tecnologías. Y en la variedad yo trabajaría, ni diciendo todo es audiocuento y todo es dibujo en papel, porque también tenés que trabajar la motricidad, por supuesto, ni todo digital. Pero tampoco negaría eso, porque da lugar a otro tipo de imaginación digital, que es distinta que la analógica, y dialogan ambas en esas mentes tempranamente, ¿sí? No es mi experticia la edad más temprana. No te puedo hablar de maternal o de edad más temprana, pero sí quizás en salas de 3, 4, 5. Yo daría esta alternativa. Les haría hasta probar y experimentar un dibujo digital y un dibujo en papel para que también empiecen desde edades tempranas a entender la simbología diferente en la representación visual que hay en un dibujo digital y en un dibujo en papel, o en un cuento leído, un cuento escuchado, un audiocuento. Me parece que esa exploración, que es parte del jardín donde se explora, donde se experimenta y donde se juega, debiera tener esta apertura a distintos lenguajes y a distintos modos de representación. Cuidados, porque qué mejor que en la escuela que tengan que sean cuidados, ¿no? Que tengan como una visión cuidada. Y daría lugar también para que empiecen a imaginarse distintos mundos desde distintos lenguajes y de distintas posibilidades, las que dan las tecnologías y las que no dan las tecnologías. Me parece que todo es parte, ¿no? Y en eso sería como de la idea de exploración, descubrimiento y representación, porque desde esa edad temprana empiezan a visualizar esas diferencias y esa representación de la diferencia es parte de lo que construyen para su sistema educativo futuro, ¿no? Y trabajaría sobre esas diferencias. El audiocuento, el texto leído, el dibujo en papel, el dibujo digital, los números digitales o esos ejercicios que uno puede hacer con una aplicación y los cubos y las construcciones. Y todo dialoga. Es como esos rincones donde todo dialoga, ¿no? Y es ese rincón donde lo analógico y lo digital hoy tienen lugar. Es un rincón también para explorar. Bien, nos quedan 10 minutos. Tenemos la pregunta del caballero, la pregunta de la dama, que es la séptima, y si tenemos tiempo, la última del caballero que está así cerca de Carolina. ¿Qué tal, Karina? Bueno, realmente es fascinante todo lo que estás hablando. Y la pregunta concreta es, ¿qué le dirías a los docentes, y hablo específicamente del nivel inicial, del nivel primario, del nivel secundario, no hablo de la universidad, esos docentes que están formando chicos desde muy pequeños y en estas jornadas a las que yo concurro, que a veces jornadas de distintos niveles, las de inicial tienen una característica, primarios otra, secundario otra. ¿Qué les dirías vos? La pregunta concreta es a estos docentes para que se reinventen, se reconfiguren, porque estos docentes como existen ahora van a desaparecer prontamente. Vos lo acabás de decir, los algoritmos
van a ser los que se hagan cargo de muchas funciones que actualmente cumplen los docentes. Entonces, desde tu lugar, de todo lo que nos has aportado, hay parte de la respuesta que está dicha, pero ¿cómo arrancarías para que se tome conciencia de que tiene que haber un cambio? Porque si no van a desaparecer un montón de cosas que son importantes, que tienen que ver con el docente en sí, con la persona, con el ser humano. Entonces, ¿qué harías vos desde tu lugar, Karina? ¿Qué haría yo para arrancar en un puntapié? Y hablo de estos niveles, ¿no? Tal vez el nivel inicial sea el más sencillo, pero primario, secundario. Hay gente grande como yo que, viste, para cambiar, por ahí le tenés que dar un palazo, no la cambiás así nomás. No cambiás estructuras de una persona grande. Ya me diste una idea, ¿eh? A los golpes no. De vos, no yo. No es muy didáctico, muy pedagógico, pero yo qué sé. Pero yo veo a veces que circula. Yo digo, lo miro, a veces tomo distancia y digo, vamos a desaparecer. Viene Einstein, este robot, vos lo viste, y vos decís, hace mejor el trabajo que nosotros. ¿Cómo hacemos para que esto no pase? Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Primero, yo no creo que los docentes que hoy se están formando sean muy distintos de los docentes que hoy están en las aulas. Perdón que lo diga, lo digo. Porque la formación docente, y yo recorro, no está transformándose mucho, entonces no tengo la seguridad de decir que un docente de 20 años que hoy se está formando no reproduzca lo que hoy pasa en el sistema educativo. Esa ya es una clave. Me parece que la cabeza en la formación tiene que cambiar. Y es parte de nuestro problema, ¿no? Y por supuesto parte de las políticas, hay que decirlo también. Entonces, por un lado, yo creo en eso, ¿no? Que hay que cambiar desde la formación. Por otro lado, creo que no todos quieren cambiar y que es titánico querer cambiar docentes que no quieren cambiar su práctica en ninguno de los niveles. Porque esto no quiero sacralizar ningún nivel, pero todos tienen docentes que no quieren cambiar. ¿Por qué cambiarían si uno no quiere cambiarlos? Es dificilísimo cambiar a gente que no quiere cambiar. Me parece que la escuela tiene que traccionar cambios y a veces hacerlos un poco, no me gusta la palabra de autoritariamente, pero me parece que algunos de los cambios tienen que venir de la gestión, sí, tienen que venir de la gestión. También hay que decirlo, la gestión es política. La gestión es micropolítica y tienen que empezar a pedir otras cosas, como decía Mariano, ¿no? Si siempre pedimos las planificaciones y pedimos perdón, ¿no? Pero también viene de ahí, de nosotros mismos, o sea, no hay ningún secreto en eso, pero también instalamos esa comodidad en los docentes. Y la pregunta que yo haría es, ¿qué puede hacer un docente que no pueda hacer un robot? Porque entonces tenemos que pensar en qué nos diferenciamos, ¿no? De ese odioso bot que a veces no nos da la respuesta que queremos. Por más que le preguntamos, no está en la A, la B, ni en la otros, porque no está esa respuesta y nosotros somos seres humanos. Pero no explotamos esa característica. Por supuesto que tampoco es con la letra con sangre entra y cuanto más sangre más letra. Pero sí es con esta transformación de justamente elegir en qué nos diferenciamos. Cuando empecemos a pensar que nos diferenciamos en los vínculos, que la personalización no es la personalización del algoritmo, sino la personalización de la persona, entender por dónde están nuestros estudiantes, por qué sufren, qué sueñan y qué imaginan de su futuro justamente, cuando empecemos a escuchar un poco más y hablar menos, creo que vamos a aprender que la escuela necesita más escucha y menos habla, ¿sí? Y me parece que esa es una de las puntas para tirar. Hay que escuchar más, hay que escucharnos más y ser honestos con nuestra escucha. Me parece que por ahí hay una pista, ¿no? Hay una pista. Genial. Séptima pregunta, nos quedan 5 minutos.
Tengo algo para contarles. No, no podemos agregar porque si no nos vamos a quedar hasta... Lo lamento en el alma, pero bueno, a las 11:30 el sector de gastronomía tiene preparado el coffee y por respeto a todo. Vamos con la séptima, dale. Lo prendemos. Primero, Karina, muchísimas gracias porque realmente nos has hecho una charla tan excelente que nos hizo entrar en estos nuevos escenarios para la educación y ha sido tan concreta y tan real que te lo tenemos que agradecer. La pregunta, o a donde apuntaba, lo que yo quería expresar, ha sido casi respuesta de esta anterior presentación. Justamente que en esta charla hemos pasado por todas las etapas del sujeto de la educación y un poquitito habíamos dejado los institutos superiores de formación docente, que creo que ahí está el nudo o tal vez la forma de salir un poco de todo esto y que bueno, los docentes que ya tenemos formados es importante que se ayornen en la medida que sea posible. Pero estos son los docentes del futuro, los estudiantes que van a ser maestros en estos nuevos escenarios para la educación. A eso estaba referida mi pregunta y ya ha sido ya tuvo respuesta. Muchísimas gracias, Karina. Gracias a ustedes. Y creo que otra vez recuperando a Freire en esta pedagogía de la esperanza, para tener esperanza hay que construir esperanza y hay que trabajar con los desesperanzados, ¿no? Y me parece que esa construcción de la esperanza en la escuela la tenemos que tomar así fuertemente, porque es esa la que da imaginación, es esa la que da un sentido, y todo esto que dije tiene que ver con el sentido de lo escolar. Lo teníamos clarísimo en 1880 con la ley 1420 cuando había que construir Estado. Lo tenemos claro ahora de cuál es ese sentido de la escuela, cuál es esa nueva ciudadanía que tenemos que generar, cuál es el sentido de lo escolar, para qué estamos construyendo escuela, para qué pateamos la escuela, para qué habitamos esa escuela. Esa pregunta, que es tu pregunta y que es la pregunta que está detrás, es la que nos tenemos que hacer todos los días cuando pisamos la escuela. ¿Para qué estoy acá? ¿Qué le da sentido a mi ser docente? Porque todos los que somos docentes, directores o estamos en educación, tenemos un deseo epistemofílico puesto en la transformación, en la esperanza, en que hay futuro. No trabajaríamos en educación si no creyéramos optimísticamente que hay futuro. Pero ese futuro también hay que construirlo, también hay que transitarlo, también hay que sudarlo y también hay que vivirlo. Y tenemos que construirlo en la escuela, con los sujetos que tenemos y transmitiéndole esperanza. Pero para eso hay que escuchar, hay que trabajar, hay que construir, y también con los que quieren hacer de la escuela una escuela mejor, que quizás no son todos, pero empezar a trabajar articuladamente con quienes sueñan una escuela mejor. Última pregunta, queda por allí. Caballero, dale, que yo también quiero el café, ¿eh? Tome el micrófono, abra signo de interrogación, haga la pregunta y cierre. Por favor, se lo pido, rápido. Perfectamente, Gabriel. Gracias, Javier. Una consulta, Karina. No hay duda, digamos, que en la primera infancia, donde los niños y niñas, el mejor educador que tienen son autodidactas, más que en el jardín. Es decir, están todo el tiempo con el celular recibiendo consignas que uno no tiene control. En la primaria es fundamental lo que vos decías de la currícula, de poder generar el espíritu crítico, porque no sabemos qué trabajos van a tener cuando terminen el ciclo lectivo. Ahora, lo que no coincido con lo que vos decías de las redes sociales, antes de las redes sociales yo me relacionaba con la gente que pensaba similar conmigo, con mis amigos, que uno después los va perdiendo, y las redes sociales me permitieron recuperarlos a muchos que no nos podemos ver por cuestiones de trabajo. No por eso generamos odio. Yo creo que el odio se genera desde otro lado, desde programaciones que nos invaden la intimidad. Es decir, con algo simple, por ejemplo, mi mujer busca lugares para vacacionar y me sale a mí también. Es decir, que hay
alguien que está más allá, que eso bueno, vos lo sabrás, yo no lo entiendo, pero que genera el odio entre los grupos, pero no los grupos generan odio. No quise igual decir eso. A ver, yo también encontré a mis compañeros y compañeras de primaria gracias a las redes y armamos grupo y tenemos grupo de WhatsApp. No hablo de ese aspecto de las redes. Lo que digo es que hay un... Yo trabajo mucho en temas de comunicación, fake news y redes sociales, y lo que hay es muchas veces, cuando uno lee las tendencias en Twitter, o que es donde están los jóvenes, o en Instagram, hay, por un lado, y hay un libro de Sadén, que es filósofo hermoso, que se llama La tiranización del individuo. Hay como una idea compleja a deconstruir del influencer, ¿no? Y por otro lado, difícil de construir porque nuestros estudiantes quieren estar ahí, ¿sí? Quieren ser influencers o quieren pegarle con algo, y están los booktubers, que es una experiencia hermosa de chicos leyendo, ¿no? Volviendo a Ana María Kaufman de ayer, chicos que leen y recomiendan libros, los booktubers como tendencia está muy buena. Hay muchísimos buenos usos. Lo que yo alerté es con los temas comunicacionales, cuando en general, escondiéndote en el anonimato y con esta idea tan compleja que hay de lo público y lo privado, ¿no? Y que lo privado cada vez es más chiquito, de que muchas veces la comunicación no es comunicación, ¿sí? Es un discurso de contestar sin escuchar ni comprender. Ese alerta puse. No puse todos los usos positivos. Yo estoy en las redes, uso las redes, por supuesto que entraman y ayudan. Pero es como toda tecnología. Uno puede tener buenos y malos usos, pero tiene que entender cuáles serían esos buenos usos. Y yo quise alertar sobre usos que pueden ser perjudiciales, ¿no? Y que hay también, y que altera a nuestros jóvenes, el tema de la valoración, el respeto, la escucha. Y saber escuchar y saber comprender la perspectiva del otro es algo que lo tiene que construir la escuela. Cuando hablamos de ciudadanía digital crítica, es parte de estos temas, que tampoco son de agenda. El ciberbullying, la poca tolerancia en redes, no son temas que se trabajen en ningún lugar. Y sin embargo, muchos sufren ciberacoso, el grooming, el phishing. Hay un montón de temas que no son parte. ¿Y cómo aprendes a ser crítico en las redes? ¿Y cómo aprendes a no dejarte subsumir por phishing o por grooming o por ciberbullying? ¿Cómo trabajas esos temas? Es otra vez como la ética, son temas que no están en agenda. A eso me refería, ¿no? Y entender cuáles serían buenos usos, por supuesto. Karina, este aplauso gigante es para vos. Gracias por el tiempo. Gracias por todo lo que entregaste en esta primera conferencia.